Tiempo atrás, un amigo, importante y famoso empresario, me comentó su mala experiencia al intentar implementar un ERP. Por mi cercanía con la industria lo escuché, con mucha atención, interesado en conocer sus problemas y sobre todo en conocer quién fue el proveedor de ese software. Para saber ese dato, previamente tuve que hacerle una promesa. Ricardo, así se llama mi amigo, decidió hacer más eficiente su compañía, una empresa de tamaño medio elogiada por la mayoría de sus competidores. Por tal motivo, comenzaría un nuevo proceso de evaluación. Por eso me pidió mi opinión sobre la conveniencia en un software desarrollado a medida frente a la compra de un paquete ERP industrializado. Solo después que le dieran mi parecer al respecto, me diría quién fue el proveedor que le había causado tal decepción en su primer proyecto informático. Mientras comencé a explicarle a Ricardo las diferencias entre uno y otro, pensé en transformar mi explicación en este webinario. Mientras que en los años 80 y 90 el software era una herramienta para ayudar a la administración de la empresa, la dinámica actual de la tecnología cambió las expectativas de los usuarios. El software es una herramienta de soporte de negocios que puede dar origen a ventajas competitivas y diferenciadoras para alcanzar mayor eficiencia. El cruzamiento de datos con diferentes orígenes, la integración de procesos para alcanzar mayor eficiencia, la integración con proveedores, la conectividad, la facilidad de uso, la interacción con clientes y con terceros son ejemplos de grandes transformaciones en los modelos de negocios. Un empresario que toma la decisión de invertir en tecnología de información debe contemplar estos fabulosos cambios y prever que vendrán otros que aún desconoce. En este contexto de competencia, integración, escala, servicio y velocidad es donde puede verse la utilidad de la tecnología para una empresa pequeña y mediana. Pero, ¿qué es un software a medida? Un sistema a medida es un trabajo que se encarga a un tercero con la esperanza de lograr un software que se adapte a la empresa. El tercero puede ser un programador, un grupo de programadores o el departamento de sistemas de la compañía. En este webinario nos centraremos en estas opciones. En el imaginario del que financia este trabajo, es decir, un software a medida, residen ideas parecidas a: he creado esta organización de la nada, llevo años haciéndola crecer, he diseñado cada uno de los procesos existentes y que funcionan, ¿por qué los debo cambiar? Mi empresa es única en su género. Lo que nosotros hacemos no lo hace nadie. Estos son los pensamientos que residen en el que generalmente va a encargar o encarga un desarrollo a medida. ¿Y qué es un ERP? Un ERP industrializado es un producto desarrollado que se fabrica con técnicas y métodos industriales que se encuentran probados, realizado por grupos interdisciplinarios de profesionales con muchas horas de funcionamiento acumuladas en una amplia variedad de empresas. ¿Cómo se pueden estudiar las diferencias entre el software industrializado y el desarrollado a medida? Por lo pronto, digamos que las diferencias entre uno y otro pueden estudiarse desde distintas perspectivas: la funcionalidad, la tecnología, el costo, el tiempo, el riesgo, la obsolescencia y desde el punto de vista legal. Vamos a ver cada una de estas partes, las diferencias que hay entre el software desarrollado a medida y el software industrializado. Comencemos entonces con la funcionalidad. Un desarrollo a medida será realizado relevando los procesos de la empresa
y el resultado de su funcionalidad será tan bueno o tan malo como los mismos procesos relevados. Los sistemas resultantes reflejarán en sus funciones las limitaciones de esas mismas prácticas manuales, con lo que se pierde una extraordinaria oportunidad de organizar la empresa por medio del sistema. Un ERP industrializado está basado en el conocimiento del qué y cómo de cientos de empresas clientes, que enriquecen y enriquecieron la funcionalidad del software, que, dicho sea de paso, evoluciona al mismo ritmo que lo hacen sus usuarios. Sin embargo, todas las empresas usuarias tienen particularidades, y ellas pueden ser resueltas con personalizaciones del software industrializado. El software a medida se hace entre dos partes: el que decide lo que necesita y el que lo hace de acuerdo a lo que le piden. Si el que pide cree saber lo que solicita, el que hace cree entregar lo correcto. Un ERP industrializado ya está hecho y se mejora con la intervención de muchas partes: la empresa que desarrolla y los cientos de clientes que lo usan. En el caso de la empresa que fabrica el software, ésta posee equipos de trabajo multidisciplinarios que intervienen en el mejoramiento continuo del producto. Por ejemplo, algunos perfiles que intervienen son analistas de procesos, programadores, técnicos de bases de datos, técnicos en comunicaciones, especialistas en redes, especialistas en performance, especialistas en presentación de datos, consultores responsables de la implementación, capacitadores. Cada uno de estos perfiles tiene uno o más niveles de supervisión organizados de tal manera que el producto final esté de acuerdo a las especificaciones de calidad. Una consecuencia de esta realidad es el salto que existe entre la resolución de una funcionalidad básica y una compleja. Hemos analizado las diferencias desde el punto de vista funcional. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias desde el punto de vista de la tecnología. La situación empeora en el caso de los programadores freelance. Aunque estén informados sobre la evolución de la tecnología, no necesariamente significa que estén en condiciones de aplicarla. De hecho, cuando lo hacen, experimentan con un cliente. No tienen recursos para probar ni producto para hacerlo. Lo mismo sucede con los departamentos de sistemas internos de las compañías, particularmente en empresas pequeñas y medianas, con el agravante que son áreas recargadas de trabajo, con recursos humanos escasos y enfocadas en resolver el día a día. El software empresarial lleva implícitas muchas tecnologías que interactúan, como por ejemplo los gestores de datos, la conectividad, la movilidad, la web o Internet, la conexión con máquinas y equipos, la conexión con terminales de punto de venta, conocidas como POS o Point of Sale, la integración con entes de control y otras más. Las empresas que fabrican software ERP invierten en investigación de nuevas tecnologías. Luego deciden si las aplicarán a sus productos y la forma en que lo harán. Algo parecido sucede con las compañías que fabrican software en general. Más aún, las generadoras de tecnología de base tienen programas e incentivos que estimulan a los fabricantes a usar sus herramientas. Tal es el caso de Intel, Microsoft, Oracle, VMware y otros que por medio de sus programas de asociados o partnership establecen vínculos de colaboración con las fábricas de software aplicativo. Es tan compleja la aplicación de tecnología que muchos productos ERP industrializados aún no pueden ser 100% web. En algunos casos, por decisión estratégica, por ejemplo, continuar con una línea tecnológica; en otros casos, por falta de recursos para invertir. Analizado entonces las diferencias desde el punto de vista tecnológico, pasemos a ver ahora las diferencias desde el punto de vista de los costos. Un proyecto de implementación de ERP industrializado tiene un costo predecible.
En la medida que no cambie el alcance acordado entre el cliente y el proveedor, el costo del proyecto será el precio del contrato. Asimismo, el ERP industrializado posee un valor de soporte y mantenimiento que es conocido por el cliente. Usualmente es un costo anual entre el 18 a 22 o 23% del precio de la licencia. Considerando que el cambio de un ERP industrializado, si se mantiene actualizado, se produce entre los 6 y 8 años desde su puesta en producción, el cliente puede saber desde el primer momento cuál será el costo total del proyecto y el retorno de la inversión. En cambio, cuando se contrata un programador o se decide realizar un desarrollo con el propio departamento de sistemas, el costo es incierto. En primer lugar, porque la falta de experiencia no permite realizar una estimación certera de dos elementos claves para presupuestar: tiempo y recursos para completar el proyecto. En segundo término, porque el mantenimiento posterior es artesanal, la diferencia del ERP industrializado, en este caso cuyo servicio entra dentro de la economía de escala. En efecto, el proveedor brinda servicio a muchas empresas. Pero además, hay un costo de oportunidad que se pierde. Cuando una empresa decide implementar software de gestión empresarial, lo hace con el fin de cerrar una brecha entre una situación actual y una situación deseada para alcanzar uno o más objetivos de negocio. El tiempo para hacerlo no es infinito, por el contrario, la ventana temporal que se abre es pequeña. Pasado dicho periodo de tiempo, si no se pudo poner en marcha el ERP, es probable que la ventana de oportunidad se haya cerrado, con lo que se pierde el momento oportuno para haberlo realizado. Vistas las diferencias desde el punto de vista del costo, vamos a ver entonces qué sucede desde el punto de vista del tiempo de ejecución o del tiempo de puesta en marcha. La predictibilidad es un factor clave para organizar los recursos materiales y humanos de toda empresa. Los riesgos de realizar un proyecto en tiempo y presupuesto son menores para un ERP industrializado que para uno desarrollo a medida. Mientras en el ERP industrializado el producto ya está hecho, el software a medida hay que hacerlo. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo llevará el análisis, la programación, las pruebas, etc. La única certeza es la fecha de inicio del proyecto. El software desarrollado, estandarizado y construido con técnicas no artesanales está complementado con una metodología de implementación. La propuesta del proveedor contiene un plan, la estimación de recursos y un cronograma. Si no se modifica el alcance del proyecto, su finalización estará en una fecha cercana a la estipulada. El programador del desarrollo a medida todos los días tendrá una explicación diferente para justificar el atraso. Siempre es capaz de explicar por qué no hizo el paso anterior. Y si se tratare de un departamento de sistemas de la empresa, la coyuntura, las tareas adicionales, los reportes extraordinarios pedidos por superiores y otros cientos de razones atendibles e importantes son las que, poco a poco e injustamente, limarían credibilidad de los que trabajan en el área. Veamos entonces ahora cuáles son los riesgos que involucran un desarrollo a medida frente a los riesgos de un ERP industrializado. Aunque en cualquiera de los dos casos el riesgo de la dependencia del proveedor está presente, es mucho mayor en el caso del desarrollo a medida. Se trata de un único proveedor, con un único producto, que puede continuar dando el servicio o cambiar de rubro en el caso del programador. El costo de mantenimiento del sistema es potencialmente más elevado, dado que es un servicio monopólico. En los países latinoamericanos, un tema de suma importancia es la adaptación permanente a los cambios normativos o el cumplimiento de regulaciones gubernamentales, siempre vinculadas a fechas de puesta en marcha. Un proveedor de software industrializado
incluirá en su contrato con la empresa usuaria el cumplimiento en tiempo y forma de estas regulaciones. De hecho, al estar comprometido con todos los clientes de su producto, la disponibilidad de esas adecuaciones es parte de su servicio. Quien encarga un desarrollo a medida también corre el riesgo de competitividad. El software tiene un único banco de pruebas, que es el cliente, una única visión de cómo se hacen los negocios y una única visión de procesos. En los tres casos, el conejillo de experimentación es el de la empresa que engendró la situación. Es todo lo contrario a lo que sucede con el software industrializado. Un ERP con cientos de usuarios está enriquecido por el conocimiento que aportan las compañías que lo usan, las que exportan, las que importan, las que fabrican, las que distribuyen, las que prestan servicios, las que ensamblan y así muchos otros casos. Visto este riesgo, veamos qué pasa con la obsolescencia. El otro riesgo visible es la obsolescencia tecnológica. Un proveedor de ERP industrializado siempre está en la ola de la tecnología, investigando sobre su aplicación y manteniendo actualizado su producto, pues ese es su negocio. La rápida evolución de la tecnología puede dejar viejo un sistema hecho a medida. En tecnología, viejo es sinónimo de mayores costos y el que los paga es el cliente. Vista esta diferencia, desde el punto de vista de la obsolescencia o riesgo de obsolescencia, veamos qué sucede desde el punto de vista legal. Suponiendo que se llega a la puesta en producción de un sistema desarrollado a medida, la relación de poder cliente-desarrollador cambia bruscamente. No hay términos contractuales que amparen al cliente ante posibles abusos, como por ejemplo escamoteo de los programas fuentes, abandono del negocio por parte del programador, introducción de virus troyanos que se disparan el día del despido del programador, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, con un software industrializado, los términos contractuales protegen al cliente, o por lo menos le dan también cierta garantía de que podrá llegar a un conflicto o a un pleito con algunas garantías. Bien, hechas las diferencias desde distintos puntos de vista, vamos a ver en esta tabla sencillamente un resumen de las diferencias entre un ERP industrializado y un desarrollo a medida. En la primera columna tenemos los ejes desde los cuales realizamos el análisis, en la segunda lo que corresponde al ERP industrializado y en la tercera lo que corresponde al desarrollo a medida. En esta tabla podemos ver la comparación entre la base de datos, la integración, la trazabilidad, el desarrollo respetando ciertos estándares, tanto de intercambio de datos como de conectividad, la parametrización, que es la capacidad de darle un comportamiento diferente al software sin necesidad de programar, la adaptabilidad, la escalabilidad, que es la capacidad del software para acompañar el crecimiento del negocio del cliente, la seguridad, la conectividad y finalmente la relación de poder entre el cliente y el proveedor, que en el caso del software industrializado es una relación de igual a igual y en el caso del desarrollo a medida se trata de una relación desequilibrada. Llegando al final del webinario, vamos a compartir distintas conclusiones. La pregunta del empresario que quiere informatizar su empresa con objetivos de competitividad y eficiencia no es software a medida o software industrializado. La pregunta correcta es ¿cuál es el proveedor que puede sensibilizarse con nuestras necesidades y acompañar nuestro crecimiento por muchos años? Aunque el software industrializado no es la panacea, está realizado en base a la experiencia de muchas empresas a lo largo de años, lo que garantiza su funcionamiento. Un ERP estándar está muy probado y minimiza los incidentes en su implementación. Un sistema a medida genera muchos incidentes en su implantación.
Las implantaciones suelen dilatarse en el tiempo, no terminan nunca y suman un costo muy superior al de un software industrializado. Si hay procesos o funcionalidades que el sistema ERP estándar no cubre, siempre es posible realizar desarrollos conocidos como personalizaciones o customizaciones para adecuarlo a las expectativas del cliente. Esto es un software industrializado. Bien, mi amigo Ricardo quiso comprar un auto y en lugar de comprar un automóvil fabricado industrialmente, le pidió a un mecánico que le diseñara uno y se lo construyera. Y haciendo esta analogía, podemos decir que así fue su primer experiencia informática. Les agradecemos mucho el haber participado en este webinario. En caso de que tengan dudas, pueden escribirnos a academia@evaluandosoftware.com, donde con todo gusto las responderemos. Una vez más, muchas gracias por ser parte del webinario Software a medida o software industrializado.